Este video contiene un poco de la historia universal de los centros de cómputo, desde el ábaco, que aparece en los años 2000 a.C., hasta lo que son las computadoras en la actualidad. El ábaco, uno de los primeros dispositivos mecánicos para contar, cuya historia se remonta a las antiguas civilizaciones griega y romana. Este dispositivo es muy sencillo, consta de cuentas ensartadas en varillas que a su vez montadas en un marco rectangular. Cabe recalcar que su origen se remonta a la antigua Mesopotamia, más de 2000 años antes de nuestra era. Este dispositivo llamado ábaco era utilizado por los chinos para sus transacciones monetarias o trueques. Después fue inventada la pascalina, la cual fue la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranes, inventada en 1642 por el filósofo y matemático francés Blaise Pascal. El primer nombre de su invención fue máquina aritmética, luego se llamó rueda pascalina y finalmente pascalina. Este invento es antepasado remoto del actual ordenador. En estas máquinas los datos se representaban mediante las posiciones de los engranes y los datos se introducían manualmente, estableciendo dichas posiciones finales de las ruedas de manera similar a como leemos los números en el cuentakilómetros del automóvil. La primera computadora fue la máquina analítica creada por Charles Babbage, profesor matemático de la Universidad de Cambridge e ingeniero inglés del siglo XIX. En 1823, el gobierno británico lo apoyó para crear el proyecto de una máquina de diferencias, un dispositivo mecánico para efectuar sumas repetidas. La idea que tuvo Charles Babbage sobre un computador nació debido a la elaboración de las tablas matemáticas, que era un proceso tedioso y propenso a errores. En la década de 1880, la Oficina del Censo de los Estados Unidos deseaba agilizar el proceso del censo de 1890. Para llevar a cabo esta labor, se contrató a Herman Hollery, un experto en estadística, para que diseñara una técnica que pudiera acelerar el levantamiento y análisis de los datos obtenidos en el censo, el cual desarrolló una máquina que años después se llamaría la máquina de Hollery. En 1944 se construyó en Harvard la Mark I, diseñada por un equipo encabezado por Howard H. y Aiken. Este computador tomaba 6 segundos para efectuar una multiplicación y 12 para una división. En 1947 se construyó en la Universidad de Pensilvania la ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator, que fue la primera computadora electrónica que funcionaba con tubos de vacío. El equipo de diseño encabezado por los ingenieros John McCulley y John Ekiet, este computador se superaba ampliamente a la Mark I, ya que llegó a ser 1500 veces más potente. Más tarde, la EDIVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer, construida en la Universidad de Manchester, en Connecticut, Estados Unidos. En 1949 fue el primer equipo con capacidad de almacenamiento de memoria e hizo desechar a otros equipos que tenían que ser intercambios o reconfigurados cada vez que se utilizaban. A partir de este momento nos enfocaremos a las generaciones de las computadoras, dando a conocer qué es lo que se utilizaba en esa generación. Primera generación, 1951-1958. Esta época se determinó que con 20 computadoras se saturaría el mercado de los Estados Unidos en el campo de procesamiento de datos. En esta época se utilizaban tubos de vacío para procesar la información, se utilizaban tarjetas perforadas para entrenar los datos y los programas, se usaban cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas, eran simultáneamente grandes, utilizaban gran cantidad de electricidad, generaban gran cantidad de calor y eran sumamente lentas. Se comenzó a utilizar el sistema binario para representar los datos. Segunda generación, 1958-1964. Las computadoras eran bastante avanzadas para su época, como la serie 5000 de Burroughs y la Atlas de la Universidad de Manchester. Algunas computadoras se programaban con cintas perforadas y otras por medio de cableado en un tablero. Se utilizaban aplicaciones de sistemas de reservaciones de líneas aéreas, control de tráfico aéreo y simulaciones de propósito general. Usaban transistores para procesar la información. Los transistores eran más rápidos, pequeños y más confiables que los tubos de vacío. Años 70 en México. En la UNAM, la Facultad de Ingeniería imparte la carrera de Ingeniero en Computación.
En la Facultad de Contaduría y Administración se incluyen asignaturas de informática. Dr. Macintosh produciría desarrollos notables tanto en hardware como software, de entre los que destaca el diseño de una computadora personal. Tercera generación, 1964-1971. Las computadoras se hicieron nuevamente más pequeñas, más rápidas, dependían de menos calor y eran energéticamente más eficientes. En esta época se desarrollaron circuitos integrados para procesar información, se desarrollaron los chips para almacenar y procesar información. Un chip es una pieza de silicio que contiene los componentes electrónicos en miniatura, llamados semiconductores. Cuarta generación, 1971-1988. Aparecen los microprocesadores, que es un gran adelanto de la microelectrónica. Son circuitos integrados de alta densidad y con una velocidad impresionante. Las microcomputadoras, con base en estos circuitos, son extremadamente pequeñas y baratas. Se desarrolló el microprocesador, se colocan más circuitos dentro de un chip. Años 90 en México. Para la década de los 90, la academia sigue siendo la pauta en el desarrollo y la evolución tecnológica. Se establece la primera conexión de la UNAM con la red académica de cómputo, BNet, y con la National Science Foundation, NFS, Fundación Nacional de Ciencia, traspasando fronteras al establecer la comunicación entre redes de datos. El ISSSTE Campus Monterrey establece el primer nodo de Internet en México, en tanto que la UNAM es la primera institución en Latinoamérica en utilizar la red para fines académicos y de extensión al público. En sus orígenes, las empresas como Banco de México, Televisa, Banamex estuvieron conectadas a Internet a través de un nodo de la UNAM. La quinta generación de computadoras, también conocida por sus siglas en inglés, FGSC, The Fifth Generation Computer Systems, fue un ambicioso proyecto propuesto por Japón a finales de la década de los 70. Su objetivo era desarrollar una nueva clase de computadoras que utilizara técnicas y tecnologías de inteligencia artificial, tanto en el hardware como en el software, utilizando el lenguaje Prolog a nivel de lenguaje máquina, y serían capaces de resolver problemas complejos como la traducción automática de una lengua natural a otra, del japonés al inglés. Como unidad de medida de rendimiento y prestaciones de estas computadoras se emplea la cantidad de LIPS, Logical Interface per Second, capaz de realizar durante la ejecución de distintas tareas programadas. Para su desarrollo se emplean diferentes tipos de arquitecturas: VLSI, Very Large Scale Integration. Estas se dividieron en 3 etapas. En la primera etapa se encontraban máquinas secuenciales, PSI, Personal Sequential Interface Machine, y CHI, Cooperative High Performance Interface Machine. Máquinas paralelo PIN, Parallel Interface Machine, y máquinas de base de datos relacional, deltas. Segunda etapa, máquinas secuenciales, PSI 3 y CHI 3, con 490 KLIPS. Máquinas en paralelo, multi-PSI. Tercera etapa, máquinas en paralelo, PMI, PIMM, PIMC, PIMK, PIMI, con 16 microprocesadores RISC tipo LIW de 300 MB de memoria. Conclusión. Como se observó en el video, paso a paso la evolución de las computadoras y las generaciones, desde tubos de vacío reemplazados por lo que ahora utilizamos, que son los microcontroladores. Cabe mencionar que es un circuito integrado programable capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria, el cual incluye 3 principales componentes, que son la unidad central de procesamiento y memoria, y periféricos de entrada y salida. Así se han ido desarrollando dispositivos desde máquinas que abarcan una habitación para después pasar a máquinas personales y llegar a las supercomputadoras que permiten trabajar y realizar varios procesos. Aparecen laptops, tabletas, iPad, teléfonos inteligentes
y no hace más de medio año un reloj inteligente.